En las afueras de la Ciudad de México, donde el concreto se desvanece y comienza el silencio de los cerros olvidados, se alza una mansión que el tiempo no ha logrado borrar. Sus paredes, vestidas con cantera gris y toques de mármol italiano, reflejan el fulgor de una era en la que la televisión lo era todo. Noticia, entretenimiento, verdad y mentira. Durante décadas, esta casa fue el epicentro de un imperio invisible, construido no con petróleo ni con armas, sino con imágenes, narrativas y el poder de decidir qué veía México cada noche. Su dueño, un millonario de la televisión cuyo nombre pocos se atreven a pronunciar en voz alta, no solo controlaba pantallas, moldeaba conciencias. Y esta mansión fue su trono, su fortaleza y, eventualmente, su jaula dorada. Nacido en una familia de clase media en el Distrito Federal durante los años 40, el magnate, al que llamaremos aquí por respeto a las fuentes que aún temen represalias, creció entre transistores y noticias de radio. Desde niño, mostró una fascinación obsesiva por las ondas electromagnéticas, por cómo una voz podía viajar kilómetros y cambiar el ánimo de millones. En los años 60, mientras México celebraba los Juegos Olímpicos y el mundo entero miraba a la capital, él ya había logrado su primera hazaña: comprar una pequeña emisora local con préstamos familiares y contactos en la burocracia priista. Lo que siguió fue un ascenso meteórico. Aprendió rápido que en México el poder no se conquista con ideales, sino con alianzas. Se acercó a políticos, a empresarios y a militares, ofreciéndoles algo que ninguno podía rechazar: control sobre la narrativa nacional. Para finales de los años 70, su red de canales era la más grande del país. Sus programas dominaban el prime time. Sus noticieros definían quién era héroe y quién villano. Y su fortuna era tan inmensa que superaba los presupuestos de estados enteros. Pero el verdadero genio de este millonario no estaba en ganar dinero, sino en hacer creer al pueblo que su éxito era el de todos. Vendió la ilusión de que México era moderno, ordenado y próspero, mientras en los campos, en las favelas y en las periferias, el país se desangraba en silencio. Fue en ese contexto de apogeo absoluto que, en 1982, decidió construir su residencia definitiva. No quería una casa, quería un símbolo. Contrató a arquitectos formados en París y Nueva York, les dio un presupuesto ilimitado y una única instrucción: que se note desde el cielo que aquí vive el hombre que decide lo que ve México. La mansión se levantó sobre una colina estratégica al oriente de la ciudad, en terrenos expropiados a comunidades rurales mediante decretos presidenciales sospechosamente rápidos. Durante la construcción, más de 20 obreros murieron en accidentes jamás investigados. Sus nombres no figuran en ninguna placa. Sus almas, según los ancianos del pueblo cercano, aún caminan por los jardines. Terminada en 1985, la mansión era una mezcla audaz de estilo neoclásico y modernismo funcional. Contaba con más de 60 habitaciones, una biblioteca falsa, nunca se leyó un libro allí, una sala de proyección privada con tecnología de Hollywood y un búnker subterráneo donde se guardaban las cintas originales de programas censurados. Pero lo más inquietante no era su lujo, sino su diseño psicológico. Cada ventana, cada pasillo, cada espejo estaba colocado para crear una sensación de omnipresencia. El dueño podía ver sin ser visto, escuchar sin ser escuchado, controlar sin aparentar hacerlo. Era, en esencia, la arquitectura de la manipulación hecha piedra. Dentro de esos muros se tomaron decisiones que cambiaron el rumbo del país. Se negociaron elecciones, se enterraron escándalos. Se construyeron y destruyeron carreras políticas con un simple corte de transmisión. El millonario rara vez salía. Prefería gobernar su imperio desde la penumbra de su estudio privado, rodeado de monitores que mostraban en tiempo real lo que veía el país. Desde allí, con un solo gesto, podía hacer que un candidato desapareciera de la pantalla, o que un dictador lejano pareciera un salvador. Antes de continuar, me encantaría saber de dónde me estás viendo. El español es una lengua que conecta continentes. Se habla en México, en Argentina,
en España, en Colombia, en Estados Unidos y en tantos otros rincones del mundo. ¿Desde qué ciudad o país me acompañas hoy? Déjame tu respuesta en los comentarios. Tu presencia no solo nos une, sino que da vida a estas historias que el poder prefiere enterrar. Porque lo que ocurrió después dentro de esa mansión no fue solo un drama familiar. Fue el colapso de una ilusión nacional, escrita en cinta magnética y silencio cómplice. Dentro de los muros de la mansión del millonario de la televisión, la realidad era una ilusión cuidadosamente orquestada. Cada rincón, cada objeto, cada luz estaba diseñado para proyectar una imagen de éxito absoluto, de control inquebrantable, de una vida que parecía salida de los propios dramas que su imperio emitía cada noche. Pero tras esa fachada de sofisticación se escondía un mundo de tensión constante, donde la lealtad era negociable, los secretos eran moneda de cambio y la traición acechaba incluso en las sonrisas más cálidas. Las fiestas en la mansión eran legendarias en los círculos del poder mediático y político mexicano. Cada mes, al menos una vez, las puertas se abrían para recibir a una mezcla selecta de invitados. Presentadores estrella, productores de telenovelas, políticos influyentes, empresarios de otros sectores y, por supuesto, figuras del espectáculo cuya fama podía ser amplificada o silenciada con un gesto del anfitrión. Los jardines se transformaban en escenarios al aire libre, fuentes iluminadas con luces subacuáticas, mesas repletas de botanas gourmet, barras con cocteleros profesionales y en el centro un escenario donde actuaban artistas que normalmente llenaban estadios, pero que aquella noche cantaban exclusivamente para él. El alcohol fluía sin límite: champán francés, tequila extra añejo, whisky escocés de más de 25 años. Los camareros, todos vestidos con trajes negros impecables, circulaban en silencio, anticipándose a los deseos de los invitados antes de que éstos los expresaran. Pero estas fiestas no eran solo celebraciones, eran reuniones de negocios disfrazadas de placer. Mientras la música suavizaba los ánimos, en los rincones más apartados del jardín o en los salones privados del segundo piso, se cerraban tratos que definirían la programación de los próximos años. Se decidía el destino de un periodista incómodo o se acordaba el apoyo mediático a un candidato presidencial a cambio de favores futuros. Lo más inquietante era la dualidad de estos eventos. Afuera, risas, brindis, fotografías para revistas sociales. Adentro, en las entrañas de la mansión, otros escenarios se vivían en paralelo. En el sótano, oficialmente un área de almacenamiento y servidores técnicos, un pequeño equipo de editores trabajaba las 24 horas, manipulando imágenes, eliminando fragmentos comprometedores, creando narrativas que nunca ocurrieron. Allí, en una sala insonorizada, se grababan declaraciones falsas que después aparecerían en los noticieros como si fueran verdaderas. La mansión no solo era el hogar del millonario, era el centro de control de la percepción pública de todo un país. Entre los empleados domésticos, el miedo era una constante. Los sirvientes eran contratados bajo estrictos contratos de confidencialidad y sometidos a revisiones de antecedentes tan rigurosas como las de agentes secretos. Muchos provenían de estados lejanos, sin vínculos familiares en la Ciudad de México, lo que los hacía más fáciles de controlar. Se les prohibía hablar entre sí sobre lo que veían. Se les cambiaba de puesto sin explicación si se les consideraba demasiado curiosos, y si alguien intentaba salir del círculo, simplemente desaparecía de la nómina y de la ciudad. Uno de los secretos mejor guardados de la mansión fue el primer gran escándalo que sacudió el imperio: la muerte sospechosa de la primera esposa del magnate, una mujer callada y elegante que rara vez aparecía en público. En 1987 fue hallada en su habitación con una sobredosis de medicamentos. El informe oficial habló de depresión severa, pero los sirvientes contaron otra historia. Decían que había descubierto pruebas de que su marido usaba la red de televisión para extorsionar a políticos y que había amenazado con revelar todo a la prensa internacional. Nunca se abrió una investigación real,
El caso se cerró en menos de una semana. Su nombre fue borrado de los archivos públicos de la familia. En la mansión, su ala fue sellada por orden directa del millonario. Nadie volvió a entrar, excepto, se dice, él, en las noches de insomnio, buscando algo que jamás encontró: perdón. Los años siguientes vieron un cambio sutil pero crucial en el comportamiento del magnate. Se volvió más paranoico. Instaló cámaras ocultas en salas que antes consideraba privadas. Contrató a exmilitares para vigilar no solo la periferia, sino también los movimientos internos de su propio personal. Comenzó a grabar todas sus reuniones, incluso con socios de confianza. Su estudio privado, ubicado en la torre este de la mansión, se convirtió en una fortaleza dentro de la fortaleza, blindado, sin ventanas, con acceso biométrico y un sistema de destrucción automática de archivos en caso de intrusión. Pero el mayor golpe no vino del exterior, vino de dentro. En 1991, uno de sus hijos menores, el único que había mostrado interés genuino por el periodismo, filtró a un medio extranjero una grabación en la que el millonario ordenaba censurar una investigación sobre la corrupción en un estado del norte. El escándalo fue contenido gracias a una red de sobornos y amenazas, pero la confianza se quebró para siempre. El hijo fue desheredado y obligado a salir del país. Desde entonces, el millonario no volvió a permitir que ningún familiar tuviera acceso a los sistemas centrales de la mansión. Si esta historia te ha atrapado y sientes que hay muchas más mansiones con secretos como esta por descubrir, te invito a suscribirte al canal y a darle like a este documental. Tu apoyo no solo nos ayuda a seguir investigando archivos olvidados y leyendas enterradas, sino que mantiene viva la memoria de quienes vivieron y sufrieron en estos palacios de sombra. Activa la campanita para no perderte la próxima parte, donde descubriremos cómo la era digital y las traiciones internas llevaron al colapso de un imperio que creía ser eterno. Porque lo que pasó después no fue solo un cambio de tecnología, fue el fin de una ilusión nacional. A finales de los años 90, el imperio del millonario de la televisión parecía inexpugnable. Sus canales dominaban la audiencia, sus telenovelas se vendían en más de 80 países y su influencia en la política nacional era tal que ningún candidato osaba enfrentarlo sin antes buscar su beneplácito. Pero debajo de esa fachada de invencibilidad, las grietas comenzaban a ampliarse. El mundo cambiaba más rápido de lo que él imaginaba. La irrupción de Internet, la fragmentación de la audiencia y la aparición de nuevas plataformas tecnológicas amenazaban el monopolio que había construido durante décadas. Pero lo más peligroso no venía de fuera, venía de dentro, de su propia familia, de aquellos a quienes había confiado los secretos más oscuros de su imperio. La primera señal de colapso llegó en 1999, cuando uno de sus socios históricos, un exfuncionario del gobierno priista que había ayudado a blindar el imperio mediático con leyes a la medida, fue arrestado en un escándalo de corrupción internacional. Entre los documentos decomisados, las autoridades hallaron contratos secretos que vinculaban directamente al millonario con operaciones de lavado de dinero en paraísos fiscales. Aunque el caso fue rápidamente enterrado gracias a una red de abogados y sobornos, la confianza entre los hermanos que compartían el control del holding comenzó a resquebrajarse. Uno de ellos, el más ambicioso, empezó a cuestionar abiertamente la estrategia del patriarca. ¿Por qué seguimos apostando por la televisión abierta si el futuro está en lo digital?, decía en reuniones privadas. El millonario, acostumbrado a la obediencia absoluta, lo vio como una traición personal. Lo marginó del consejo, le quitó su oficina en la torre corporativa y lo obligó a vender sus acciones a un precio simbólico. Pero ese hermano no se fue en silencio. Llevó consigo documentos, grabaciones y contactos, y juró venganza. Mientras tanto, en la mansión, el ambiente se volvió claustrofóbico. El millonario ya no recibía a celebridades ni organizaba fiestas. Prefería el aislamiento. Había instalado en su estudio privado un sistema de monitoreo que le permitía ver en tiempo real cada transmisión de sus canales,
cada noticia, cada anuncio. Cada error lo enfurecía. Cada desviación de la narrativa oficial era castigada con despidos inmediatos. El personal doméstico notó el cambio. Ya no había risas en la cena, ni música en los pasillos. Solo el zumbido constante de los servidores en el sótano y el sonido de pasos apresurados por las noches. El millonario dormía cada vez menos. Pasaba horas en la biblioteca falsa, hojeando expedientes de empleados, revisando cuentas bancarias, buscando traidores en cada firma, en cada transferencia. La verdadera bomba estalló en 2003. Un exproductor de uno de sus noticieros filtró a un medio independiente una serie de grabaciones en las que el millonario ordenaba censurar informaciones sobre desapariciones forzadas en el norte del país y manipular encuestas electorales a favor de un candidato del partido oficial. Las grabaciones, auténticas y devastadoras, circularon como pólvora en Internet. Por primera vez, el público vio al emperador sin ropa. Las redes sociales, aún incipientes pero crecientes, se llenaron de críticas. Las marcas comenzaron a retirar sus anuncios. Los anunciantes temían asociarse a un medio que ya no gozaba de credibilidad. La audiencia cayó un 40% en solo 6 meses. El valor bursátil del holding se desplomó. Y lo peor, el gobierno que antes lo protegía comenzó a tomar distancia. Ya no era un aliado útil, era una carga política. El millonario respondió con lo único que conocía, el control. Despidió a medio staff. Contrató a una firma israelí de ciberseguridad para rastrear a los filtradores. Instaló cámaras en los baños del edificio corporativo para disuadir a posibles informantes. Y en la mansión ordenó quemar documentos antiguos, borrar discos duros y sellar el acceso al sótano técnico. Pero era tarde. La era de la información no perdona el secreto. Lo que antes se enterraba con una llamada telefónica, ahora se multiplicaba en miles de pantallas. La traición definitiva vino de quien menos esperaba. Su hija mayor, la única que había estudiado periodismo en Estados Unidos y que había regresado con ideas peligrosas. En 2005, tras una discusión familiar en la que el millonario le prohibió investigar casos de corrupción en el gobierno, ella desapareció de la mansión. Un mes después, publicó un libro en el extranjero titulado La verdad que mi padre quiso borrar. En él, revelaba cómo se manipulaban las encuestas, cómo se extorsionaba a políticos, cómo se fabricaban noticias falsas para destruir adversarios. El libro se convirtió en bestseller. Fue traducido a más de 15 idiomas. En México fue censurado, pero circuló de forma clandestina en fotocopias y archivos PDF. El nombre de la familia quedó manchado para siempre. Y el millonario, por primera vez en su vida, se sintió impotente. A partir de entonces, la mansión se convirtió en su refugio y su prisión. Ya no salía. Recibía visitas solo tras blindajes y protocolos de seguridad extremos. Sus hijos lo evitaban. Sus antiguos socios lo consideraban un paria. Hasta los políticos, a quienes había ayudado a ganar elecciones, ahora lo trataban con frialdad. El hombre que había decidido qué veía México durante 30 años, ahora no era visto por nadie. Su imperio mediático fue desmantelado pieza por pieza. Canales vendidos a competidores, estudios alquilados, archivos históricos digitalizados y olvidados en servidores abandonados. En la mansión, el lujo se volvió polvo. Las cortinas se desgastaron. Los candelabros se oxidaron. Los monitores del estudio privado se apagaron uno a uno hasta que solo quedó una pantalla, la que mostraba las cámaras de seguridad del perímetro. Allí, noche tras noche, el millonario observaba el mundo que ya no podía controlar, rodeado de silencio, de recuerdos y de la certeza de que su legado no sería el de un visionario, sino el de un manipulador que confundió el poder con la verdad. En 2008, mientras el millonario de la televisión se consumía en el aislamiento de su mansión, redactó su último testamento. No fue un documento legal convencional. Fue un acto final de control, una última maniobra para imponer su voluntad más allá de la muerte. Pero este testamento, sellado en un cofre de acero en el sótano blindado de la mansión,
nunca llegó a cumplirse tal como fue escrito, porque antes de que pudiera firmarlo ante notario, su mundo colapsó de forma definitiva. Y lo que quedó fue un legado fragmentado, una herencia envenenada y una maldición que no era sobrenatural, sino mediática, la imposibilidad de borrar la verdad una vez que fue dicha. El documento original, del que se tiene copia parcial gracias a un abogado que años después lo filtró a la prensa independiente, contenía cláusulas tan inusuales como reveladoras. Establecía que su imperio mediático debía ser dividido entre sus 3 hijos, pero con condiciones estrictas. El primogénito heredaría las estaciones de radio, la hija mayor obtendría los canales de televisión abierta, y el hijo menor, el más rebelde, recibiría los activos digitales y los archivos históricos. Pero había un requisito común. Para acceder a su parte, cada uno debía firmar un acuerdo de no revelación perpetuo y comprometerse a proteger la narrativa familiar por encima de cualquier otra consideración. Quien rompiera este pacto perdería todos sus derechos, y según una nota manuscrita al margen, atraería sobre sí la ruina pública y el desprecio nacional. Pero la historia dio un giro inesperado. En 2010, apenas 2 años después de redactado el testamento, el hijo menor, aquel que había filtrado el primer escándalo en 2005, desapareció sin dejar rastro. No fue un secuestro común, no hubo rescate, no hubo llamadas, no hubo testigos. Simplemente salió una mañana de su apartamento en la Ciudad de México y nunca llegó a su destino. Las autoridades archivaron el caso como ausencia voluntaria, pero fuentes dentro de la antigua estructura del holding aseguran que fue eliminado por una facción interna que temía lo que sabía. Entre sus pertenencias se encontró un disco duro cifrado que contenía copias de cintas originales censuradas, conversaciones grabadas con políticos y una lista de cuentas offshore que desapareció antes de que la policía pudiera analizarla. Su nombre fue borrado de los registros familiares, su retrato retirado de la mansión y su parte de la herencia simplemente redistribuida. La desaparición del hijo más crítico fracturó definitivamente a la familia. La hija mayor, ya exiliada en Europa, publicó un segundo libro aún más explosivo, El Archivo Negro, lo que nunca viste en televisión. En él, revelaba cómo se fabricaban crímenes para vender noticias, cómo se silenciaba a víctimas de trata mediante acuerdos con televisoras, y cómo su padre había ayudado a enterrar investigaciones sobre desapariciones forzadas en los años 90. El libro fue prohibido en México, pero se convirtió en bestseller internacional. Las redes sociales estallaron. Jóvenes comenzaron a cuestionar la veracidad de décadas de programación. Anunciantes retiraron sus campañas. Y el último canal aún bajo control familiar perdió el 70% de su audiencia en menos de un año. El primogenio, en cambio, optó por el silencio. Intentó mantener lo que quedaba del imperio, vendiendo activos a consorcios extranjeros y reconvirtiendo la red en un canal de entretenimiento sin noticias. Pero incluso su estrategia de supervivencia fue saboteada por el pasado. En 2012, un grupo de periodistas independientes logró acceder a una copia de los archivos privados del millonario, almacenados en servidores ocultos en la mansión. Entre ellos, hallaron grabaciones de reuniones secretas con altos funcionarios del gobierno, donde se negociaba la censura a cambio de concesiones publicitarias. El escándalo fue devastador. El nombre de la familia quedó irremediablemente vinculado a la manipulación sistemática de la opinión pública. Lo más inquietante no fue lo que se reveló, sino lo que nunca se publicó. Según fuentes cercanas a los investigadores, existía una sección cifrada del archivo, accesible solo con una llave física escondida en la mansión. Algunos creen que está en una caja de seguridad tras un panel falso en la biblioteca. Otros juran que fue enterrada en los jardines, en una urna de titanio. Lo que sí es cierto es que, durante años, personas desconocidas han intentado acceder a la propiedad abandonada, no en busca de muebles o antigüedades, sino de esa llave. Algunas fueron detenidas por allanamiento.
Otras desaparecieron. La maldición mediática del millonario no es fantasía, es una verdad histórica. Una vez que el mito de la imparcialidad se rompe, el poder de la narrativa se pierde para siempre. Su imperio no cayó por la competencia, ni por la tecnología, ni siquiera por la corrupción. Cayó porque el público dejó de creer. Y en el mundo de los medios, la credibilidad es el único capital que no se puede comprar. Hoy, la mansión permanece cerrada, sus puertas selladas con órdenes judiciales, tras múltiples intentos de intrusiones. Pero en los archivos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, en las bibliotecas universitarias y en los servidores de periodistas exiliados, el legado del millonario sigue vivo, no como monumento, sino como advertencia, porque su verdadero testamento no está en papel, está en cada ciudadano que cuestiona lo que ve en pantalla, en cada joven que investiga más allá del titular, en cada familia que prefiere el silencio a repetir una mentira cómoda. Y la mansión, testigo mudo de todo, espera, no a un heredero, sino a la verdad completa. Hoy, la mansión del millonario de la televisión permanece en pie, aunque apenas. Sus muros de cantera gris, antes pulidos y brillantes bajo los reflectores de las fiestas, están ahora agrietados, cubiertos de musgo y grafitis, que van desde consignas políticas hasta simples firmas de curiosos que se atrevieron a colarse. Las ventanas de doble cristal que alguna vez filtraban el mundo exterior han sido destrozadas, dejando huecos negros que parecen mirar al pasado con ojos vacíos. El jardín, antes impecable y regado con agua potable en medio de la sequía de la Ciudad de México, es ahora una selva descuidada donde crecen árboles silvestres y enredaderas trepan por las columnas neoclásicas como si la naturaleza intentara borrar lo que el hombre construyó. Nadie vigila la propiedad. Nadie la mantiene. Y eso no es casualidad. El Estado mexicano ha evitado declararla patrimonio histórico, no por su deterioro, sino por lo que representa. Un monumento incómodo al poder de la manipulación, a la complicidad entre medios, gobierno y el silencio cómplice de millones que creyeron en una narrativa fabricada. Durante años, la mansión ha sido blanco de saqueadores, grafiteros, exploradores urbanos y, lo más inquietante, de personas que buscan algo más que recuerdos, archivos, cintas, pruebas. En 2018, un grupo de periodistas independientes logró acceso temporal a la propiedad con una orden judicial parcial. Lo que encontraron no fue solo ruina, sino pistas de un pasado deliberadamente oculto. En el sótano, tras una pared falsa que ya no estaba sellada, hallaron fragmentos de discos duros destruidos, cintas de video parcialmente quemadas y un cuaderno manuscrito con listas de nombres, fechas y cantidades. Nada definitivo, pero suficiente para confirmar lo que muchos sospechaban, que esta casa no fue solo un hogar, sino el centro de operaciones de una maquinaria de control narrativo que moldeó la percepción de México durante décadas. Algunos de esos nombres coincidían con periodistas desaparecidos en los 90, con políticos que sufrieron caídas repentinas o con empresarios que quebraron tras ser mencionados en noticieros sin pruebas reales. Esas pruebas nunca fueron admitidas en tribunales, pero su simple existencia basta para mantener viva la desconfianza. El gobierno, por su parte, ha mantenido un silencio deliberado. A diferencia de otras mansiones históricas ligadas a figuras políticas o revolucionarias, esta residencia no aparece en rutas turísticas, ni en libros de historia, ni en programas de rescate patrimonial. ¿Por qué? Porque reconocerla implicaría confrontar una verdad incómoda, que el poder mediático, cuando se fusiona con intereses políticos y económicos, puede convertirse en una arma de control masivo más efectiva que cualquier ejército. Hablar abiertamente de este millonario es recordar que durante años, millones de mexicanos creyeron en una realidad construida en estudios de televisión, donde lo justo se presentaba como injusto y lo corrupto como progreso. Y eso, para muchos en el establishment, es más peligroso que cualquier revelación criminal. Sin embargo, en los últimos años, un movimiento creciente de historiadores, periodistas y activistas
ha exigido que la mansión sea recuperada como espacio de memoria crítica. No para glorificar al magnate, sino para advertir. Proponen convertirla en un centro de documentación sobre la manipulación mediática, con salas interactivas que muestren cómo se fabricaba una noticia falsa, cómo se manipulaban encuestas, cómo se silenciaba a voces incómodas. Imaginan talleres para jóvenes sobre alfabetización mediática, exposiciones con cintas originales restauradas, testimonios de empleados que finalmente se atreven a hablar. Pero sus propuestas han sido ignoradas. Las autoridades alegan falta de recursos o riesgos estructurales, pero muchos sospechan que el verdadero motivo es político. Admitir que la mansión es un sitio de memoria implicaría reconocer que el Estado mexicano, en distintas épocas, fue cómplice de la distorsión sistemática de la verdad. Mientras tanto, la casa sigue ahí, respirando en silencio. Cada grieta en sus muros cuenta una historia de control. Cada ventana rota, una verdad que escapó. Y cada vez que alguien se atreve a entrar, no solo camina por sus pasillos, sino por los ecos de una época en la que México eligió creer en una ilusión antes que enfrentar su realidad. Si esta historia te ha conmovido, si crees que debemos recordar, no para odiar, sino para no repetir, entonces este documental no termina aquí, termina contigo. Suscríbete al canal. Comparte este video con alguien que necesite cuestionar lo que ve en pantalla. Y sobre todo, déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que lugares como esta mansión deben convertirse en espacios de memoria crítica, o es mejor dejarlos en el olvido para no reabrir heridas? Tu voz importa, porque mientras haya alguien que recuerde, la manipulación no volverá a ser tan fácil. El millonario pensó que su legado sería fama, poder y control eterno. Pero el verdadero legado que dejó fue una advertencia. Ninguna narrativa construida sobre mentiras sobrevive para siempre. Solo sobrevive la memoria de quienes la desafiaron y la esperanza de quienes aún creen en la verdad.